vida de Timoteo son las mismas armas o las mismas defensas que nosotros tenemos que dar a nuestros jóvenes para que no menosprecien la vida o la personalidad de ellos. Es la forma donde el apóstol, a mí me llamaba la atención lo que el apóstol dice, porque esas expresiones son similares a las que nosotros tenemos. ¿Cómo es que van a tener de menos a mi hija? ¿Cómo es que van a tener de menos a mi hijo? No te dejes que te tengan de menos. Tú comienzas ¿cómo dice? A defenderte en palabras, y comienza el padre a inducir al joven. Tiene que responderle, tiene que decirle de esta manera. El apóstol Pablo nos da un ejemplo o una forma con la cual nosotros podemos aconsejar a la juventud para que cuando alguien quiera menospreciarlo no pueda hacerlo o no pueda, hermano, tener quizás la garantía de poder de menospreciar, porque para que alguien menosprecie, para que alguien señale, tiene que tener elementos esenciales, tiene que tener elementos que confirmen que lo que él está diciendo es verdad sobre la vida de esa persona. Entonces aquí es donde se comienza a ver, ninguno tenga en poco a tu juventud. Ahora, ¿a quién le gustaría que lo tengan de menos? A nadie le gustaría que le menospreciaran su hijo o que lo menospreciaran a él mismo. Cuando hay un menosprecio, hay una actitud donde se incomoda a la persona. Por eso lo que estaba pasando con Timoteo era similar. Como era joven y ya podía predicar, y quizás decían, ese cipote que me va a enseñar, ese joven que me va a enseñar. Entonces trataban de menospreciar, dice Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud. Porque pareciera, hermano, que la actitud del joven, no vamos a hablar de jóvenes que son inconversos, vamos a hablar de jóvenes dentro del evangelio, dentro de la vida cristiana. Porque se ha llegado a menospreciar por muchas personas la juventud dentro del evangelio? ¿Por qué existe esa expresión? ¿Por qué existen expresiones negativas sobre nuestros jóvenes dentro del mismo evangelio? ¿Por qué existirán? Había que preguntarse. Por eso es de que el apóstol Pablo comienza a formar en Timoteo defensas para que el menosprecio rebote, para que el menosprecio no sea efectivo en la vida de Timoteo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con nuestros jóvenes, darle defensa para que, hermano, el adversario venga queriéndose acusar y salga avergonzado. Eso es lo que el apóstol Pablo trata de enseñar a la iglesia, que la iglesia, hermano, debe de aprender que nuestra batalla no es contra carne y sangre. Por lo tanto, las influencias, las adversidades del enemigo, debe de haber una forma como se deben, hermano, de defender o de contraatacar, porque para eso hemos sido puestos en esta tierra, para poder defendernos y para poder atacar a nuestro enemigo. Ahora, si había menosprecio, le dice el apóstol, para comenzar, como es dentro del mismo evangelio, y ya lo dije, vamos a hablar de los evangélicos, le dice el apóstol, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo. ¿En qué? En que eres alguien que tiene privilegios. ¿En qué va a ser ejemplo un creyente? Le está diciendo el apóstol Pablo. Y nosotros decimos, mi hijo, mi hija es ejemplar. ¿Por qué? Porque posee un privilegio dentro de la denominación. Porque toca el teclado. Porque ella es la que dirige los coros, las alabanzas. Porque ella es alguien que tiene privilegio dentro de la iglesia. No se está refiriendo a eso el apóstol Pablo. No se está refiriendo a eso el apóstol. Por eso es que es específico y dice, tienes que ser ejemplo para que el adversario, para que aquellas personas que son influenciadas o que tienen pensamientos contradictorios por la vida joven de aquella persona, dice, tienen que tener una conducta ejemplar
ejemplar. Ahora está manifestando un detalle que nosotros debemos de enseñar a estos jóvenes que están dentro del evangelio para que puedan así, hermano, esos mismos actos defenderse, no en palabra, sino en ejemplo para con aquellos que quieren señalar la vida de ellos. Amén. Por eso oiga bien lo que le dice el apóstol. Tiene que ser ejemplo de los creyentes en palabra. En palabra. Tiene que predicar. Mi hijo, mi hija. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo en su forma de hablar. ¿Por qué se critica el cristiano dentro del evangelio? Porque habla igual que el pagano. Saluda igual que el pagano. Habla las expresiones del pagano las adopta, y nosotros nos molestamos porque alguien critique la juventud cuando nosotros no estamos ayudándole para que ellos se defiendan. No necesitan defenderse de otra manera, sino con un ejemplo, hermano, de cómo ellos hablan. Si un joven no habla como un impío, entonces ahí va, hermano, va a ser alguien que se va a defender porque la palabra o la forma de hablar de esa persona será una forma sabia, responderá con sabiduría, responderá, hermano, como alguien que en realidad está bajo el temor de nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo responde este joven y va a Elohim. Le respondió igual que el pagano. Pero eso no es algo que se expresa porque el joven le respondió mal al vecino. No me refiero a eso. Sino que se critica porque le respondió mal a su propio padre, a su propia madre. Sé que va a estar cuesta arriba, pero es la palabra. Sé ejemplo. Un hijo que le responda mal a su padre, de verdad, y aquí está en la iglesia, y aquí está cantando. Entonces, pareciera que el ejemplo es el poder tener un privilegio. No es eso. Le dice, si alguien te tiene en poco, tienes que ser ejemplo. Tienes que comenzar a ser ejemplo en palabra. ¿Cómo? Porque no necesitamos, hermano, escuchar a un joven en el hogar. En nomás se encuentra en la calle, uno se da cuenta qué es lo que, hermano, cuál es su conducta. Por eso es que dice, tiene que ser ejemplo en palabra. Porque cuando alguien responde de una manera, hermano, que Dios establece, entonces, aunque haya una cierta crítica o una cierta expresión sobre ese joven, entonces no va a poder tener mayor influencia o mayor validez, porque él mismo estará dando un ejemplo en la forma como él se expresa dentro de este mundo. Ahora, quiero que vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 10. Eclesiastés capítulo 10. Este ya lo vayan, hermano. Está bien cerquita. A media Biblia, hasta la mitad de la Biblia está. Eclesiastés capítulo 10. Dice el verso número 12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Las palabras del sabio caen en gracia. Las palabras del necio provocan que lo vean arruinado. ¿Están entendiendo? Amén. Las mismas expresiones de uno mismo lo van a delatar, lo van a acusar. La misma expresión de la abundancia del corazón habla nuestra boca, de la abundancia. Por eso es que el apóstol Pablo le dice, tienes que ser ejemplo en palabra, en cómo te vas a conducir, cómo vas a hablar, cómo vas a responder. Porque cuando alguien habla de una manera sabia, de una manera apegado al temor de Dios, entonces aquella
persona le caerá en gracia porque no le respondió como él esperaba que le respondiera. No, hermano, no le respondió de una manera ofensiva, aunque lo que él había dicho era algo que ameritaba una ofensa. Otra persona lo hubiera hecho, pero este joven no lo hizo de esa manera. Por eso es que dice, cuando en las palabras del sabio caen en gracia, caen en algo, hermano, que no desagrada. Pero cuando hay palabras del necio, entonces ellos mismos se están, hermano, arruinando, porque cuando se expresan de una manera que no está dentro de la voluntad de Dios, que no está dentro del temor de Dios, entonces van a decir, y ese joven que no es evangélico, y ese joven que no es cristiano, y ese joven, y pareciera, hermano, que cuando hay ese tipo de expresión sobre nuestros jóvenes, quienes se molestan son los padres, cuando nosotros mismos tenemos que darle, hermano, la forma como se van a defender. Y es que tienen que aprender, hermano, a contestar de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo al temor de Dios, de acuerdo a lo que Dios establece, para que lo que digan, hermano, no sea, hermano, algo que pueda afectar su salud espiritual. Amén. Pero ¿qué dice de los jóvenes cristianos? Las mismas señas hacen. Es que pasó hubo. Amén. Hoy no ha venido mi brother, bo. Mira vos, y uno dice, bueno, ¿y a quién me está hablando? Y uno mira a la viejita, la mamá, mira vos, Dios mío. Mira vos, vení para acá. Y uno se queda bien, la mamá. ¿Y por qué habla mal de mi hijo? Por eso mismo, amada hermana, por eso mismo. Porque nosotros le hemos conducido a nuestros hijos a que ellos se arruinen en su forma de hablar. Amén. Porque desde chiquito, un niño está bien ya viejo que le enseñen en la calle, pero el niño, mira vos, así la criatura, y vos le dices al tata, que gente más aguada. Amén. Aprendamos, hermano. Por eso es que dicen, nadie tenga en poco tu juventud. Nadie. ¿Y cómo nos van a menospreciar la juventud si no respetamos ni a nuestros propios viejitos? ¿Cómo vamos a respetar a la gente de afuera si le decimos malcriadezas a los padres? ¿Cómo no lo vamos a hacer con la gente? Por eso es importante que la iglesia aprenda, hermano, a conducirse como Dios manda. Sé ejemplo en palabras. Sé ejemplo en palabras. Sé ejemplo en palabras. Sea ejemplo en palabras. Jóvenes, aunque a la viejita le guste que le digan, no, usted no lo haga. Si tiene un hermano inconverso que lo haga él, usted no. Sea ejemplo, haga diferencia. Enseñe que usted es un hijo de Dios. Sea ejemplo en palabras. Sea ejemplo en... ¿De dónde creen ustedes que han adoptado esa enseñanza? ¿De dónde? Del mundo. Del mundo. Eso no es algo que viene dentro del camino cristiano. Se ve raro. Se ve. Yo siento feo decirle vos a alguien que sea muy conocido, que es mi hermano, digo dentro de lo que es el cristianismo. Pero vamos a dar paso al otro aspecto para que no se vayan a... En palabras, ¿qué más? En conducta. En palabras y en conducta. ¿Por qué se expresan? ¿Por qué tienen en poco la juventud? Fíjense, ¿por qué es que tienen en poco la juventud cristiana? ¿Por qué? Porque hablan igual que el mundo. ¿Y cuál es su conducta dentro del evangelio? ¿Cuál es su conducta dentro del evangelio? ¿Cuál es la conducta de los jóvenes cristianos ahora dentro del evangelio?
es similar a la del mundo. Arito el mundo, arito el mundo, arito el cristiano, arito, o sea, dan en compás. Todo lo que el mundo hace, lo hace el joven, aunque sea evangélico. Por eso es que el apóstol comienza a decir, para que no hablen mal de un joven, necesita conducirse de esta y de esta manera. Es de por gusto que andemos defendiendo a nuestros jóvenes, si ellos se conducen como paganos. Es por gusto que defendamos a nuestros jóvenes, si nosotros no les enseñamos a defenderse de acuerdo al gobierno establecido. Es un testimonio. Voy a poner un ejemplo. El libro del profeta Samuel, capítulo número 18. Primera de Samuel, capítulo 18. Amén. Amén. Capítulo 18, versículo número 14. A ver. Gloria a Dios. Dice 1 Samuel capítulo 18, verso 14. Y David se conducía prudentemente en todos los asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y todo Judá amaba a David, porque salía y entraba delante de ellos. Verso 17. Y entonces dijo Saúl a David: he aquí yo te daré a Meral, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Ahora, ¿qué hacía David? Se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Saúl era el rey, David era su sirviente.